Hola a todos, bienvenidos a, a la reunión de agenda para el cambio del día de hoy. Vamos a hablar de la asistencia técnica, así que ustedes les agradecemos primero que se hayan conectado temprano. Espérenos un momentito, vamos a comenzar en un minuto. Hay todavía algunas personas que están entrando, así que sí, estoy muy complacido de ver a tantos de ustedes aquí el día de hoy. Para aquellos entonces que se están uniendo en este momento, queremos que escriban en el chat su nombre, de donde se están conectando. Y mientras hacemos esto, en el siguiente minuto, seguimos admitiendo a las personas que están entrando y comenzamos en un minuto. Y como es usual, tenemos interpretación, así que escojan por favor el canal. Sí, bienvenidos a todos los que acaban de ingresar. Por favor, escriban su nombre y de dónde vienen en el chat para poder saber quiénes son ustedes, para saber quiénes están en esta sala. Es muy bueno ver a muchísima gente aquí. Voy a esperar otros 15 segundos entonces y luego comenzamos. Muy bien, excelente. Bienvenidos a todos a la sesión de Agenda para el Cambio de hoy. eh, Tenemos un tema bastante emocionante el día de hoy. Hoy vamos a conversar sobre la asistencia técnica. Vamos a hablar sobre la experiencia de asistencia técnica que hemos tenido. Todos hemos estado involucrados de una forma u otra. Vamos a escuchar entonces de muchos colegas de acá de sus experiencias con la asistencia técnica. Así que el día de hoy, sí. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, sí, vamos a comenzar con una pequeña encuesta, un sondeo. ¿Cuál, en su experiencia, es la mayor barrera para incorporar asistencia técnica en los sistemas de gobierno? Tienen 5 opciones para responder. La A es falta de eh, responsabilidad o propiedad del gobierno desde el inicio, o de participación del gobierno desde el inicio. B es la falta de anclaje institucional, un anclaje institucional bastante débil. C, cortos ciclos de financiamiento y financiamiento poco flexible. D, no hay un marco de monitoreo claro. Y la E, hay un descalce entre el alcance de la asistencia técnica y las necesidades del sistema. Entonces, por favor, les pedimos que respondan a esta respuesta, den su respuesta a esta pregunta. Muy bien, excelente. Acá están los resultados gracias a aquellos de ustedes que han respondido. Vemos que tenemos un débil anclaje institucional, que es la opción más popular, la más respondida como barrera. Luego de eso vienen los ciclos de financiamiento cortos o financiamiento poco flexible y falta de propiedad, de participación del gobierno desde el momento, involucramiento del gobierno desde el momento, del primer momento. Siguiente diapositiva, entonces. Ah, sí. Sí, tenemos el día de hoy un servicio de interpretación, así que escojan su idioma y también les pedimos que hablen lento, que hablen claro, porque esto va a ayudar a las intérpretes a poder pasar el mensaje. Y por favor, si no están hablando, tengan sus micrófonos silenciados. Siguiente diapositiva.
Bueno, acá tenemos la agenda de la reunión del día de hoy. Primero, vamos a, vamos a dar una reseña, una visión general de el mecanismo de asistencia técnica y luego vamos a escuchar de nuestros colegas de Camboya, de Guatemala y de Ruanda cuál ha sido su experiencia con las asistencias técnicas. Luego tendremos una breve discusión de panel, una sesión de preguntas y respuestas, veremos las lecciones principales y finalmente recomendaciones y el cierre. Bien, entonces yo soy Tommy Nye, trabajo en WaterAid Reino Unido y el día de hoy estoy muy complacido de tener con nosotros a Benjamin Harris también de Agua Consult aquí. Él, él se va a ocupar de la reunión de aquí en adelante. Gracias, Benjamin, por eso. Gracias, Tommy. Vamos a la siguiente diapositiva. Rápidamente, entonces, como Tommy ya indicó, más adelante hoy vamos a escuchar algunas experiencias el mecanismo de asistencia técnica de Camboya, Guatemala y Ruanda. Y los oradores se van a presentar ellos mismos más adelante, pero me complace decir, tenemos a colegas de Agenda for Change, tenemos también colegas del gobierno y de cada uno de estos países para que cuenten un poquito cómo han hecho sus asistencias técnicas y las lecciones aprendidas, ¿no? Y luego yo hablaré al final de la reunión también, hacer un breve resumen siguiente. Bueno, una visión breve de lo que tenemos. El mecanismo de asistencia técnica manejado por Agenda for Change se estableció inicialmente en 2019 para la fase uno y esto fue para apoyar a los miembros de Agenda para el Cambio a mejorar su capacidad en abordajes de fortalecimiento de sistemas y también para ayudar a otras partes interesadas y socios en este contexto. Y esto se financió con el apoyo de la Fundación Vital. Entonces, hemos trabajado en la etapa uno. Eso fue la etapa uno principalmente. La fase 2 se lanzó en 2023 con un poco menos de medio millón de dólares de financiamiento por un periodo de 3 años y realmente el enfoque aquí fue tratar de asegurar de que las actividades de la asistencia técnica también ayudaran a fortalecer las colaboraciones de países de Agenda para el Cambio con apoyo de capacidad externa, ¿no? Para poder ayudar a mejorar esa asistencia técnica. Esto cubrió 5 países, como hemos escuchado. Guatemala, Camboya y Ruanda, los tenemos hoy aquí y también hay actividades en Ghana y en Uganda. Y este estudio que nuestro consultor llevó a cabo cubrió los 5 países. Siguiente, por favor. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Gracias. Entonces, Aqua Consult estuvo involucrado en realizar un estudio de impacto para la asistencia técnica y rápidamente, ¿por qué ver el impacto? Bueno, para nosotros el problema principal realmente es si la asistencia a técnica, particularmente en pequeña escala y en esta ronda de pequeña escala, y si es que esto contribuyó al cambio sistémico. Podemos ver que estas pequeñas actividades enfocadas han llevado a cambios en el sistema más amplios que ayuden a fortalecer nuestros sistemas en los lugares donde se ha dado esta asistencia. Bueno, para este estudio de impacto vimos el trabajo que hicieron los miembros de Agenda for Change y las organizaciones externas con las que trabajan y la pregunta fue realmente qué se requiere para que estos sistemas de asistencia técnica sean realmente parte del sistema. ¿Cómo nos aseguramos que no sean simplemente una actividad, sino que se conviertan realmente en parte de los sistemas WASH y lleven a un cambio más prolongado? Siguiente. Esta es una visión general. Vamos a ver ejemplos de 3 de los casos más adelante, compartidos por las personas que saben más, que están más involucradas en esto, pero
lo que podemos decir es que en una asistencia técnica y en 5 casos hemos visto resultados muy diferentes. En algunos casos ha quedado claro que como asesores externos o valores externos, que la asistencia técnica ha ayudado a influenciar la política y la práctica y está contribuyendo a la mejora continua del sector WASH. Hemos visto ejemplos donde el trabajo se ha hecho en trabajo en pequeña escala, pero se ha incorporado en los procesos del gobierno y se ha llevado desde ahí hacia adelante. En algunos otros casos, si bien la actividad misma claramente tiene valor, ha sido un ejercicio útil, hay una pregunta abierta ahora, ¿no? Como que, ¿qué viene después, ¿no? ¿Cómo va a llevar esto al desarrollo del sector? ¿Cómo se va a llevar esto hacia adelante? Y hemos visto que el avance es incierto en algunos casos o algunas veces limitado por factores externos más allá del control de los miembros que están liderando la asistencia técnica. Siguiente diapositiva. En términos de qué es lo que hemos visto de nuestro trabajo que ha hecho una diferencia, y esto es algo que realmente estoy satisfecho que nuestros contribuyentes de diferentes países hayan, vamos a dar más detalles y de lo que nos han dicho al respecto. Pero lo que ha hecho la diferencia primero es que hemos preguntado si asistencia técnica han ayudado a crear flexibilidad para las necesidades emergentes, y en algunos casos hemos visto que han podido responder a las solicitudes del gobierno en diferentes áreas en línea con las prioridades del gobierno. Eso también ha sido un factor clave con respecto a si esta asistencia técnica o no hizo una diferencia. Pero lo más importante para mí, creo yo, es el tema de que si es que esta asistencia técnica se pudo anclar en instituciones formales y procesos y fue eh, compartida por el gobierno. A esto me refiero, es que si había un proceso existente, un equipo existente, una institución existente dentro del gobierno que ha trabajado de la mano con el apoyo técnico de la asistencia técnica para incorporar todo eso en los procesos del gobierno y realmente hacerse, digamos, dueños también de las recomendaciones, de los procesos, de manera que ya hay alguien en el gobierno que está continuando con todo esto. Y he visto ejemplos en Ruanda y Guatemala de cómo esto realmente ha sido fundamental y se ha podido dar. Creo que también es importante tener una justificación clara con respecto a cómo la asistencia técnica va a contribuir al cambio de sistemas más amplio. Creo que en la mayoría de los casos entendemos que tenemos estas pequeñas actividades y esto es la forma en que van a contribuir a un cambio más amplio, trabajando de la mano con otras intervenciones, programas y procesos que se están llevando a cabo también. Y cuando no tienen esta justificación muy clara desde el inicio, es mucho más difícil que la asistencia técnica haga una diferencia de alto nivel. Y por último, pero no por ello es más importante, es la ciencia técnica facilitada por actores del sistema activos, no solamente actores externos desinteresados, sino gente que realmente entienda el sistema WASH, se involucre con él y entienda los matices del cambio en este sistema WASH. Siguiente, por favor. Bueno, estas dos últimas diapositivas mías, quiero acá comenzar a pensar un poco conforme veamos las presentaciones de los países. Vamos luego, bueno, tener las presentaciones y luego un panel, como saben ustedes. Pero el primero que quiero sacar como conclusión de todo esto es cómo podemos entender el impacto de la asistencia técnica, ¿no? Hemos hecho una evaluación de impactos, pero la realidad es que es difícil, muy difícil entender a veces el nivel el más alto nivel de impacto de una asistencia técnica. Uno puede ver los resultados, el alcance inmediato, cuánta gente se involucró, qué cambió en términos de resultados de aprendizaje, cómo han cambiado los procesos, pero si realmente vemos el cambio a nivel más alto de los sistemas, que toma más tiempo, ha sido difícil para nosotros poder entender ese cambio, digamos, más amplio, a más alto nivel. Y ese es un desafío, claro, no es algo que simplemente se limite a Agenda for Change, no, el sector WASH como todo. Está trabajando, ¿no? Para ver cómo poder demostrar el impacto de las intervenciones de fortalecimiento de sistemas. Creo que este desafío es importante y más cuando tenemos una asistencia técnica relativamente a nivel más bajo, más corto, ¿no? Entonces queremos ver cómo es que estos implementadores pueden y financistas entienden el cambio sistémico a las que ha contribuido la asistencia técnica, ¿no? Aquí se trata de pensar en relevancia, productividad,
cohesión, cómo la asistencia técnica se ha ocupado de otras iniciativas del gobierno también y cómo ha trabajado con estas y otros otros sectores del gobierno, la sostenibilidad. Tenemos una idea clara desde el inicio cómo va a continuar esto, ¿no? Y cuál es el cambio en el sistema, cuáles son los cambios a los que realmente pensamos que podemos contribuir, tener una idea vaga del impacto y luego también más adelante siendo más específicos al respecto. Siguiente. Y la segunda pregunta que tengo, y quizás esta sea una más importante, ¿los actores WASH están listos para proporcionar el tipo correcto de asistencia técnica? Creo que es justo decir que en esta asistencia técnica, en la fase 2 que hemos visto, muchas de las actividades han escalado hacia las actividades upstream, temas de coordinación, planificación, fortalecimiento de capacidades, y esto ha sido claramente importa y una parte vital de cualquier sistema WASH. Creo que esto realmente nos lleva a la pregunta si es que tenemos que enfocarnos en las actividades downstream, posteriores, que están más vinculadas, digamos, a los servicios WASH mismos, a la entrega de los servicios, ¿no? Tenemos ejemplos de Guatemala, donde la regulación probablemente, ¿no? También ha sido un tema que se ha trabajado. Entonces, alguna de las preguntas para nosotros es cómo las asistencias técnicas pueden usarse para abordar los problemas en el downstream, en las actividades posteriores, ¿no? Y también poder demostrar algunos de los impactos de la asistencia técnica en este sentido. Pero también nuestros actores WASH actuales, ¿no? Hay riesgos como WASH, actores de WASH, podamos llevar esa asistencia técnica a alguna actividad que nos haga sentir más cómodos. Bueno, ahora estamos preparados para ir a áreas más técnicas, más desafiantes, ¿no? Una partida clara de donde solíamos estar. Estas son, bueno, las preguntas que quiero que ustedes consideren al escuchar las presentaciones y luego tendremos una discusión de panel donde podremos discutir sobre esas presentaciones. Siguiente diapositiva. Bueno, eso es todo de mi parte. Como dije, tenemos 6 oradores, 2 de cada país, y creo que ahora se le paso la posta a Sakun y Kim Sreng de Camboya para que nos cuenten un poco sobre la asistencia técnica en su país. Gracias. Gracias, Ben. Soy Sukung Su, soy jefe de programa en Camboya y, y para Agenda para el Cambio en Camboya y el representante de la colaboración de país. Feliz de conocerlos a todos ustedes. Quizás pueda contar un poco qué es lo que hemos estado haciendo para el fortalecimiento de sistemas y con el mecanismo de asistencia técnica. Bueno, en Camboya el gobierno, especialmente el ministro de Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo Legal, tenía un mandato de promover el agua rural en Camboya y tenía ¿no? Y querían resultados que querían lograr para el 2030. Querían que eh, ¿no? Que la población de Camboya tuviera mejor acceso a agua y 50%, eh, ¿no? Más acceso a agua y 25% por ciento más acceso a saneamiento. Para lograr estos objetivos, entonces ellos, em, ¿no? Crearon 4 dimensiones, una enfocada en habilitar el entorno para poder mejorar los servicios de agua y saneamiento. Entonces, ¿cómo contribuyó la asistencia técnica, particularmente en lo relacionado a habilitar el entorno para que todo esto pasara? Bueno, eh, eh, trató de trabajar en el capital humano que puede promover, lo que promovió una colaboración de múltiples partes interesadas, ¿no? Y también se permitió buscar mayor inversión para poder llevar a cabo estos planes. Y la colaboración de país en Camboya de Agenda for Change, con ello pudimos recibir la asistencia técnica, ¿no? Y tomar una acción colectiva y trabajar con nuestro miembro local aquí en Camboya, en el país. Entonces, este proyecto, eh, ¿no? Se trabajó con los sistemas del gobierno, ¿no? Y trabajamos con una ONG local que se especializa también en el trabajo en agua y con el gobierno, y también tuvimos participación de algunos sectores del gobierno. Y no, no, trabajamos con Central Sustainable Water, que es uno de nuestros miembros locales que se especializa en promover
un programa de profesionales jóvenes y también trabaja en el fortalecimiento del sistema de agua y saneamiento con estos fondos de la asistencia técnica. Entonces quisimos crear la siguiente generación, eh, principalmente jóvenes interesados en el sector WASH y trabajamos con buscando una inversión de largo plazo en el sector para lograr los objetivos de sostenibilidad y el objetivo número 6 particularmente. Y para esto trabajamos con gente joven para fortalecer el sistema de agua y saneamiento y, ¿no? y eh, lograr tener personas que pudieran tener una función y responsabilidad en estos sistemas y nos enfocamos además en promover la siguiente generación, ¿no? Eh, creando a tomando a la juventud como un agente de cambio que pueda promover estos sistemas y el mantenimiento de esos sistemas y también hemos trabajado con la universidad y con el Ministerio de Desarrollo Rural que son las implementadores claves dentro de este programa. La siguiente, por favor. Bueno, entonces el impacto de este proyecto, eh, ¿no? Pudimos apoyar a 20 jóvenes, eh, ¿no? ¿No? Con los estudios, ¿no? Eh, relacionados con ingeniería ambiental y de agua. eh, Ellos se han podido convertir en líderes del sector y en términos del gobierno, que es responsable también de proporcionar los servicios de agua y saneamiento a las personas. Dimos fortalecimiento de capacidades y los capacitamos con respecto a estas áreas. También trabajamos con capacitar a 37 partes interesadas. ¿No? Para que pudieran estar en línea con el fortalecimiento de capacidades que queríamos lograr. Esta gente también, estas partes interesadas también fueron del gobierno. Pudimos ver un cambio en el sistema y primero pudimos integrar todo esto en el programa del gobierno. Esto fue un bloque más que integramos. Actualmente el Ministerio de Desarrollo Rural ha decidido que el marco para el nuevo plan que van a tener en adelante es enfocándose en el sistema de en el enfoque de fortalecimiento sistémico, ¿no? Y tienen un involucramiento ahora de un grupo de trabajo técnico para promover el agua y saneamiento. Y esta es una plataforma que puede promover una, digamos, actividad común, ¿no? Y trabajar uniendo esfuerzos en un plan de acción general y en términos del aprendizaje, hemos podido implementar el aprendizaje a través de una ONG local en el área de fortalecimiento sistémico y también, bueno, el gobierno ha promovido el desarrollo a nivel local y nosotros ahora estamos invirtiendo en en la juventud y esta es una inversión como de más largo plazo porque queremos que se conviertan en líderes del sector en el futuro y utilicen su propio potencial para promover una forma innovadora de trabajar y también puedan asumir o tomar nueva tecnología, traer nueva tecnología para trabajar en estas áreas. Entonces le doy la palabra ahora a Comsain para que nos hable un poco más sobre el trabajo con los jóvenes en este proyecto. Sí, gracias. Buenas noches desde Camboya a todos. Soy Kim Strang, soy co-líder del proyecto de jóvenes y pueden ir a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, este es en el 2024. Tuvimos a 22 participantes profesionales en WASH, ¿no? Con CSW, ¿no? Y acá tenemos a mi equipo, ¿no? Trabajando en este proyecto y esto... son algunas fotos del proyecto con los jóvenes. Nosotros trabajamos en el área de saneamiento y también hice la implementación de tratamiento y preparaciones de baños. Escogimos una escuela rural porque consideramos que si creamos mayor conciencia sobre WASH a los alumnos, ¿no?
esto era importante para que ellos entendieran eso y luego transmitir esta información a los adultos, particularmente a sus familias, ¿no? A la familia de estos alumnos de la escuela. También fuimos a esta escuela rural y pudimos ver ahí que los baños estaban destruidos, entonces pudimos repararlos e instalar, eh, ¿no? Algunas cosas, una implementación de tratamiento y reparación de los baños, y también creamos conciencia de WASH para dar más información sobre agua, higiene y saneamiento, incluyendo eh, eh, el tema enfocado en mujeres y formación relacionada sobre el ambiente. Y también llevamos a cabo pruebas de calidad del agua, analizamos el agua después de la instalación eh, para garantizar que el sistema esté funcionando y que tuviera una buena calidad y fuera eficaz, ¿no? ¿No? Y que podía proporcionar el agua o liberar el agua, digamos, ¿no? Eh, y también, bueno, probamos todo esto. Después de completar este proyecto, también eh, eh, decidimos, bueno, hacer una evaluación de cómo se había implementado este proyecto y trabajamos, le presentamos el proyecto y explicamos cómo había sido a otro grupo de jóvenes que también están en el área de WASH. Y ¿no? Se compartió la experiencia para que estas personas pudieran obtener más información y más conocimiento relacionado a lo que se hizo y a WASH, ¿no? Durante estas sesiones también pudimos aprender unos de otros porque ¿no? Algunos de ellos habían trabajado en programas de agua potable y entonces ellos pudieron aprender de mí, yo de ellos. Este proyecto fue muy significativo para mí entonces y agradezco a Agenda para el Cambio por el financiamiento que hizo que mi equipo pudiera trabajar en este proyecto. Muchas gracias. Eso es todo de mi parte, de mi presentación. Gracias, Cambodia. Ahora vamos con Guatemala, por favor. Buenos días, es un gusto saludarles y conocerles por este medio. Mi nombre es Wilbert Velázquez, yo trabajo para Elpetas en Guatemala. Somos miembros de Agenda for Change y el día de hoy pues queremos compartir la experiencia que hemos venido desarrollando para el establecimiento de una entidad reguladora en el país. También me acompaña el representante de gobierno, que es el ingeniero Oliverio Pau. Él es director de la Dirección de Agua y Saneamiento del Ministerio de Salud, que es la entidad rectora en Guatemala. Entonces, para contextualizar, esta intervención o esta asistencia técnica parte de una realidad estructural de WASH en Guatemala, porque actualmente existe la rectoría que lo tiene el Ministerio de Salud y también existen los prestadores de servicio que son las municipalidades a nivel urbano y las comunidades a nivel rural, pero no hay una función regulatoria consolidada a nivel nacional. Entonces, el vacío no es una ausencia de actores, sino es más una ausencia de reglas claras, de supervisión, de rendición de cuentas. Y hemos visto que cuando no existe una regulación clara, pues la calidad del servicio depende mucho de los prestadores, municipalidades o comunidades. Algunas de las consecuencias de la ausencia de esta entidad reguladora es que hay una alta fragmentación institucional. En algunos casos también hay duplicidad de funciones o vacíos de funciones. Hay un cumplimiento limitado porque las normas sí existen, hay diversidad de normas, pero no siempre se aplican. Otra situación es que la sostenibilidad ha sido débil
los sistemas eventualmente fallan. Eh, También la calidad y la continuidad pues es muy heterogénea en todo el país. Entonces, por lo tanto, hay una débil protección al usuario. Realmente el vacío regulatorio no es un problema administrativo, sino afecta directamente la sostenibilidad y la experiencia del usuario. En Guatemala esto realmente es relevante porque una buena parte importante de la prestación depende de las estructuras municipales y de las comunidades que tienen actualmente pues capacidades diversas, ¿verdad? En algunos casos son un poco limitadas. No todos los municipios tienen la misma capacidad técnica y financiera. Entonces, por lo tanto, sin un marco regulatorio, la calidad del servicio termina dependiendo de lo local, ¿verdad? Desde las comunidades, que más que el derecho del usuario. Entonces, esta respuesta de la asistencia técnica no fue diseñar una institución desde afuera, sino acompañar como agenda para el cambio un proceso nacional para abrir la discusión sobre una arquitectura que ya existe del sector que puede ser viable. La asistencia técnica ha sido más una facilitadora del proceso, ¿verdad? No esperábamos sustituir el liderazgo nacional, siempre ha sido el gobierno que han venido liderando este proceso y esa razón es por la cual el día de hoy pues, me acompaña un representante del gobierno. El objetivo final de esta asistencia técnica no es crear otra institución, sino fortalecer la gobernanza actual del sector para pues, asegurar que los servicios sean más sostenibles y equitativos. Entonces, voy a dejar el espacio para que el ingeniero Oliverio Pau, que es el director de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio, pueda continuar con presentar qué es lo que hemos hecho o qué ha cambiado de este proceso. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Wilber. Un saludo para todos desde Guatemala. eh, que ha implicado el tema de abordar tanto rectoría en agua potable y saneamiento y la brecha que hace falta con respecto a un ente regulador que fije sistemas tarifarios para la sostenibilidad de los proyectos de agua potable y saneamiento. Bueno, ¿qué ha cambiado? ¿Y por qué era una prioridad el fortalecer la gobernanza? Porque sí es necesario hacerlo. Asegurar, para poder tener un aseguramiento de una sostenibilidad en los servicios de agua potable y saneamiento, así como también de tener más transparencia o garantizar los derechos del usuario, tener una rendición de cuentas más clara, así como impulsar una recuperación de costos y que sean en algún momento devueltas a una sostenibilidad constante y por sobre todo mejorar la coordinación intersectorial, porque al final el sector de agua potable y saneamiento son varias instituciones que están vinculadas. ¿Y en qué hemos cambiado? Podríamos decir que en el tema regulatorio, pues ya entró en una agenda pública, ya se cuenta con un conocimiento de que es necesario tener un ente regulador que fije las reglas claras para ver cuánto se podría manejar de acuerdo a estudios socioeconómicos en el área urbana y en el área rural, así como lo hacen muchos otros países. Ya se cuenta con un borrador, una iniciativa, una propuesta de ley, y así como también la discusión ya de situaciones de regulación, tarifas y calidad. ¿Qué señales de sostenibilidad existen? Pues ya se tiene, digamos, una articulación del sector. Estamos trabajando de manera articulada o estamos trabajando de manera coordinada la parte multisectorial también, la sociedad civil, se tiene una hoja de ruta para poder continuar con el proyecto y por sobre todo la inclusión del tema de regulación en una actualización de política pública que estamos trabajando desde la Rectoría de Agua Potable y Saneamiento en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La siguiente filmina, por favor. The next slide, please. Thank you. En este caso, ¿qué sigue siendo difícil? Pues se mantienen riesgos de calidad, sostenibilidad, de protección al usuario, esa sería la situación actual, o sea, el panorama. ¿Es clave para mejorar la gobernanza y la rendición de cuentas? Definitivamente. El diálogo, la coordinación y la participación siguen siendo esenciales para lograr cambios duraderos. Consideramos que en las mesas existentes se pueden tomar mejores decisiones para que podamos ir cubriendo las brechas de nuestro país. En capacidades institucionales, pues corresponde fortalecerlas, tanto las técnicas como las operativas, en una coordinación nacional,
ver las líneas y los roles entre el sector, tanto del ente rector como el ente regulador y el ente prestador del servicio de agua potable, como lo decía Wilber, son las municipalidades, pueden ser públicos y también en algún momento privados. Una aprobación legislativa que también hacer, digamos, el contacto con la parte del Congreso a medida de tener avances en el tema, los consensos y por sobre todo que exista una voluntad política para poder ver este tema es fundamental, con búsquedas de un financiamiento sostenible para asegurar una eficiencia y eficacia en los servicios de agua potable y saneamiento, con el lema que la reforma requiere tiempo, continuidad institucional y liderazgo para traducir los avances políticos en cambios normativos y operativos hacia un enfoque de sostenibilidad y por sobre todo el garantizar aspectos de calidad, continuidad, costo asequible, con enfoque de desarrollo sostenible en los servicios de agua potable y saneamiento en el país. Muchas gracias. Le doy la palabra a Wilber, por favor, Wilber. Muy bien, gracias. Vamos a finalizar con esta última diapositiva sobre los principales aprendizajes. Uno de los primeros aprendizajes que hemos tenido es que el gobierno debe ser el protagonista. El liderazgo y aprobación ha sido por parte del Ministerio de Salud, lo cual para nosotros ha sido importante o esencial para avanzar y esto pues va a ganar obviamente legitimidad. La segunda lección aprendida ha sido que la co-creación también genera legitimidad, involucra a diferentes actores, porque también estamos trabajando con la red de agua y saneamiento de Guatemala, que se llama RASGUA, y esto ha sido desde el inicio. Entonces, esto también ha permitido generar confianza, buscar algunas soluciones más pertinentes, porque hay actores que conocen el sector muy bien en Guatemala. La tercera lección aprendida ha sido pues que el cambio sistémico toma su tiempo, como ya lo decía Oliverio. Hemos tenido avances, tenemos una iniciativa de ley en borrador. También hemos tenido ya avance político, ¿verdad? Hemos tenido acercamiento con el legislativo, con el Congreso de la República. Pero obviamente esto no puede ser tan rápido porque depende mucho de la voluntad política y procesos de abogacía que puede tomar su tiempo. Entonces, esta asistencia técnica va a requerir continuidad. La cuarta lección ha sido que la asistencia técnica funcionó mejor como facilitadora y no como ejecutora. Como ya lo había dicho, pues nuestro rol no ha sido pues hacer nosotros las cosas directamente, sino facilitar los consensos a través de talleres, acompañar a esas decisiones con información. Y la última lección aprendida es que la sostenibilidad depende mucho de la voluntad política y de la capacidad institucional. Entonces estamos en proceso todavía de presentar esto en el Congreso, estamos ya muy cerca, pero pues el éxito va a ser cuando eso se apruebe, ¿verdad? Y que su implementación posteriormente también sea efectiva y luego pues pensar también en las capacidades que va a tener esta entidad. Eh, Guatemala es el único país en Latinoamérica que no tiene una entidad reguladora. Entonces ahora vemos una buena oportunidad a través de la asistencia técnica para poder avanzar en este proceso. Entonces puede ser un desafío bastante importante, un poco ambicioso, pero creo que vamos avanzando muy bien. Entonces muchas gracias por la atención. Yo lo dejo por ahí. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar de Ruanda. El equipo de Ruanda, por favor. Bueno, muchas gracias. Vamos a ser dos quienes vamos a presentar el caso de Ruanda. Voy a empezar con la experiencia de la asistencia técnica en la revisión de desempeño.
Esta asistencia técnica llega en el momento adecuado para el gobierno de Ruanda, en un momento de transformación. Y tenemos el plan de acción multianual alineado con el plan estratégico del sector de WASH, que va del 2024 al 2029. El documento de revisión de desempeño utilizó la evaluación bajo la lente del Ministerio de Infraestructura y a través de la Secretaría de Watson. Así es como se ha determinado las acciones prioritarias o las actividades prioritarias. Todo este proceso ha sido, como les dije, liderado por el Ministerio de Infraestructura. Con respecto a los documentos, se brindan actividades detalladas que se van a hacer durante este periodo de tiempo de 5 años, y esto ha facilitado la coordinación de los sectores para reducir el traslape y poder asegurar la alineación o el alineamiento con las prioridades del gobierno, que va a ir de la mano con el plan estratégico del sector y también la transformación del sector. La asistencia técnica llegó justo en el momento para reforzar la implementación de las actividades a través de la Estrategia Nacional de Transformación. Gracias. Siguiente. Este plan multiacción ha tenido muchas consultas que involucró 50 participantes, partes interesadas, en las diferentes fases de consulta, con la participación del Ministerio de Infraestructura, como mencioné hace un momento. También la idea es tener un plan de acción multicapas fragmentado en proyectos que van a dar un mapa de ruta unificado. Esto tomará 5 años. La idea es preparar el plan de trabajo en una base anual. Para llegar al plan anual, todas las actividades se van a sincronizar en el plan de acción multicapa. El Ministerio de Infraestructura, por su parte, este plan multiacción se utiliza como herramienta para monitorear la coordinación y la implementación de las prioridades de WASH para la Estrategia Nacional de Transformación y el plan del mismo sector. Cuando se trata de correr todos estos procesos de asistencia técnica, se van a colocar los proyectos fragmentados dentro de un mapa de ruta unificado para que se sepa qué es lo que tiene que hacerse y garantizar que todas las intervenciones puedan apoyar directamente los objetivos nacionales en NST. Tenemos un documento y también tenemos un presupuesto para implementar estas actividades.
Un presupuesto estimado. Por supuesto que todo el presupuesto dependerá de cada una de las partes que quiera invertir para movilizar los fondos. Esto también nos brinda una huella de inversión a largo plazo que va a evitar que haya una duplicación de actividades y va a dirigir los fondos hacia distritos que están desatendidos, básicamente. Esto muestra el potencial que tiene este trabajo y también resalta la colaboración que tienen con el Ministerio de Infraestructura. El Ministerio de Infraestructura va a conducir la revisión del Plan Multiacción a través de las revisiones conjuntas del sector, o JSR. Esto se hará a través de la implementación de los avances implementados por los diferentes socios de WASH. Este plan multiacción también va a ser evaluado a través de esta revisión del sector. Estamos seguros de que este proceso estará incorporado en el proceso del gobierno y por eso es más fácil hacerlo de esta manera, con las actividades que fueron el resultado de este plan con Agenda for Change. Cuando hablamos de cambio de sistemas, ahora le voy a pasar la palabra a mi colega para que hable sobre el cambio en sistemas. Muchas gracias, Olivier. Yo soy Leoncia. Voy a hablar, estoy a cargo de las políticas en realidad y voy a explicar de qué se trata todo eso. Trabajo en la oficina de agua y saneamiento. Soy la secretaria de coordinación. Con respecto al cambio de sistemas, eso realmente ha cambiado todo nuestro sector, empezando por la planificación y el proceso llegó cuando teníamos problemas de planificación para coordinar el financiamiento, el mecanismo de financiamiento de nuestros socios. Sí, teníamos el grupo del sector, pero cuando se tratara de planificación, en realidad no había un planeamiento, una coordinación donde todos estuviesen dispuestos a invertir. Con este sistema de fortalecimiento hemos podido planear conjuntamente estos planes de inversión. Es un abordaje que se presenta antes del sistema, pero cuando llega el sistema hemos podido fortalecer esto aún más. Cada distrito va a poder conocer las prioridades para ver, de identificar las necesidades dentro de este abordaje y luego poder establecer las prioridades. Esto nos ha ayudado a mejorar las prácticas a nivel nacional, corriente abajo, porque ahora en cada distrito tenemos 30, incluyendo los que se encuentran en, en el área rural, tenemos 27. Todos los distritos tienen ahora los planes de inversión que detallan los requerimientos de presupuesto para el desarrollo de nueva infraestructura, incluso en términos de fortalecimiento de capacidades. El sector en general ha podido entender el marco y mejorar también a nivel nacional.
Acá vemos en las imágenes cómo se ha podido tener estos talleres donde se habla de la política de agua y saneamiento nacional. Esto se organiza 2 veces al año. Se ha capacitado a empresas lideradas por jóvenes con los gerentes de las sucursales de WhatsApp, en donde se ha podido justamente socializar esto. Estamos implementando el la herramienta de transformación nacional y el plan estratégico que va del 2024 al 2029. Con esto, entonces, el sistema ya tiene incorporado todos los parámetros en los bloques de construcción donde ya todos saben qué tienen que hacer, en qué momento, ya tienen los plazos, el presupuesto, y esto nos ha ayudado a monitorear, a verificar e incluso a planificar conjuntamente. No solamente es el parámetro de presupuesto importante y de planeamiento, sino también la capacidad del sector de desarrollar las herramientas de monitoreo, que es el sistema multiinformación que ha sido desarrollado, está siendo actualizado más bien ahora para que se pueda considerar que realmente está creciendo mucho nuestro sistema. Se está cortando el audio, lo siento. También se pueden ver los temas de aguas residuales, de manejo de aguas. Se ha cortado el audio. Los socios se han reunido con las autoridades locales y cuando se trata de conectividad, muchas veces no hay conectividad, no hay planeamiento adecuado. Esta es una fragmentación que ha sido muy importante en el momento como desafío. También quisiera mencionar que se evita la duplicación de esfuerzos sobre la inversión de nuestro tiempo y nuestro trabajo. Saben que estamos tratando de alcanzar un servicio al 100% de agua y saneamiento al, dos- al momento de la implementación de la herramienta, pero sin este sistema, sin el fortalecimiento del sistema, no podemos avanzar juntos, no podemos avanzar hacia un objetivo común. El plan multiacción, por lo tanto, se ha desarrollado con este fin, de modo que podemos garantizar que el gobierno sea apoyado por los socios desarrolladores en el sector. El fortalecimiento de sistemas llegó en un momento que ha cambiado las reglas del juego, ha mejorado la capacidad de las autoridades locales y también de los jóvenes ingenieros. Incluso en el Ministerio de Infraestructura hemos establecido una rama del gobierno de agua y saneamiento, en donde se ha podido capacitar a los ingenieros, capacitar a nivel comunitario, a los comités de uso de agua, incluso capacitar las juntas distritales. Siempre trabajando en los servicios para ayudar a las comunidades. Ha sido importante entonces tener este cambio de sistemas de agua y saneamiento para lograr estos objetivos. Y a través de el plan de inversión tenemos estos proyectos incorporados en el programa. Estamos trabajando ahora para resolver
algunos problemas que han surgido en algunos distritos cofinanciados por diferentes socios. Bueno, se ha ido el internet de la oradora. Ahora trabajamos con un presupuesto que se analiza en base anual, si bien el proyecto es de 5 años, para medir los programas, los problemas, tenemos que trabajar con todas las partes interesadas. Tenemos muchos de estos programas, pero la parte interesante de esto es que cada uno de los socios verifica cuáles son las prioridades y esto ayuda a mejorar la supervisión y también el sentido de propiedad. Y con respecto a la sostenibilidad de la infraestructura, con este ha mejorado el fortalecimiento de sistemas, ha originado la rendición de cuentas para que trabajen todos juntos con ello. También desarrollamos, se va el internet, se va la señal. Tenemos el compromiso del sector privado también con operadores privados que manejan, se va el audio, ya que no había una capacidad con respecto a mantenimiento, pero en este caso se ha mejorado el know-how técnico. También hemos aprovechado la oportunidad de aprender del proyecto. Con el proyecto hemos hecho un plan de acción único que ha sido aprobado por la Secretaría Permanente y el Ministerio de Infraestructura y luego ha sido implementado con diferentes socios. Esto es algo que hacemos dentro del grupo sectorial. También tenemos el Banco Africano de Inversión, entonces esto es algo que siempre hemos admirado y esperamos poder continuar con el cambio porque creemos que estamos trayendo una nueva era de acceso universal a nivel de comunidad, a nivel de servicios. Podemos tener infraestructura, pero sin servicios esto no tiene mucho sentido. Estamos viendo cuáles son las conexiones domiciliarias, las innovaciones. Antes teníamos 50%, pero estamos apuntando a llegar a un mayor porcentaje hacia finales del año. Se ha ido el audio. Esto es algo que realmente apreciamos y que de lo cual hemos sido testigos. No, disculpa, nos estamos quedando sin tiempo. ¿Puedes cerrar, por favor, tu presentación? Sí, eso es todo de nuestra parte. Esperamos poder mantener estos avances. Gracias, Leoncia. Gracias, Olivier, y gracias
a Camboya y a Guatemala, también a nuestros colegas por haber compartido todos estos abordajes diferentes con respecto a la asistencia técnica. En realidad, lo que esto ha generado son cambios de sistema significativos. Ahora vamos a ver si han estado prestando atención. Por eso una encuesta para todos ustedes. ¿Cuál es el factor más crítico de lo que han escuchado con respecto a la asistencia técnica para traducir esto en acción gubernamental sostenida? Muy bien, hemos cerrado la encuesta. Debería verse los resultados en la pantalla. No los veo yo, pero bueno. Los puedo leer si quieres. Tenemos todos los anteriores, la respuesta más popular con 61% y hubo un empate entre propiedad política y anclaje institucional, un menor porcentaje para financiamiento adecuado, ¿no? Y no para capacidad de coordinación no hubo respuestas. Muy bien, gracias. Ahora tenemos a Luis. Queremos escuchar de su perspectiva con respecto a la asistencia técnica. Luis, vamos contigo. Gracias, Tommy. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, primero que nada, yo soy el donante equivocado. El donante correcto aquí es el donante que de hecho apoyó este trabajo, la Fundación Vital. Y George actualmente está viajando y no ha podido unirse, entonces tendrán que aguantarme a mí, pero haré mi mejor trabajo para dar la perspectiva del donante sobre esto. Una forma rápida de poner todo esto en palabras es que nosotros apoyamos al trabajo de Agenda para el Cambio en todo, pero nos satisface haber podido trabajar en este proyecto en particular. ¿Por qué? Porque creo que esta es una excelente ilustración de lo que de cómo se ve realmente el trabajo real de un fortalecimiento sistémico. Esta es una ilustración lo más buena que yo me puedo imaginar de cómo es que uno puede hacer este trabajo. Déjenme dar un paso hacia atrás y luego tocar algún par de puntos para luego ir a la sesión de preguntas y respuestas, que para mí es lo más importante. Pero esto se remonta a algunas de las cosas que ustedes me han escuchado mencionar como definición de éxito en el sector WASH, que es un trabajo duro, ¿no? Y eso lo hemos escuchado del gobierno de Ruanda también, ¿no? No se trata solamente de un trabajo duro, se trata de sistemas sostenibles y mantener estos sistemas funcionando. Y para mí esta parte, digamos, las dos partes de lo que se requiere para fortalecer sistemas, una parte es lo que yo llamaría el qué, que todos conocemos bien, ¿no? Los bloques de construcción que se requieren para hacer este trabajo. Pero la otra parte, ¿no? Es, digamos, la parte de las relaciones, del networking, de crear redes entre la gente, las instituciones, las motivaciones, conexiones que mantienen todo esto funcionando. Y creo que este es un excelente ejemplo y he visto múltiples ejemplos, de hecho, de cómo funciona esto. La otra parte es que parte central a todo esto es el gobierno que funciona y lidera, no solamente uniéndose, porque el gobierno no tiene que ser el proveedor de servicios necesariamente mejor si no lo es, pero tiene que tomar el liderazgo, sí, en términos de las regulaciones y del financiamiento de por lo menos parte del financiamiento de esto, ¿no? Y esto es una excelente ilustración de cómo ayudar al gobierno a hacer un mejor trabajo. Aquí están mis conclusiones rápidas al respecto. La primera se relaciona con el aprendizaje que ha tenido el sector privado, que son empresas del sector privado que lo hacen mejor que las empresas y manejadas por tecnología. Y lo que esto significa es que hay que escuchar al mercado, hay que escuchar al mercado. Y el mercado, si quieren, en este caso es el gobierno, hay que escuchar realmente entonces a los que el gobierno está haciendo y ayudarlos a hacer un mejor trabajo. Parte de esto.
tiene que ver con la situación y en lugar de enfocarse en algo, ¿no? Uno tiene que diagnosticar, ver la parte general, diagnosticar la situación. Hay muchos aspectos que se requieren en el fortalecimiento sistémico, pero tenemos que ver que las situaciones en cada momento son diferentes y eso tiene que ver con la calidad, con el tema de hacer un diagnóstico de la situación para poder saber finalmente qué hacer. Otra parte que también muchos oradores mencionaron es que este es un proceso de largo plazo. Esto no es algo que ocurra en un mes o en un año o en un par de años incluso. No, hay que ver el arte del proceso y ver cómo es que uno va ayudándolo a avanzar este proceso. En este sentido, una lección clave para los financiamientos, para los financistas de todo esto es que se trata de contribución, no atribución. El rol del financiador es ayudar al proceso a lo largo del camino y encontrar formas para ayudar al sistema y creo que aquí hemos visto excelentes ejemplos de averiguar y determinar cómo hacer esto y creo que han funcionado debido a las colaboraciones de países que son las bases para la forma en que Agenda para el Cambio o Agenda for Change trabaja muy de cerca con el gobierno, escucha al gobierno y eh, obviamente hemos visto que en cada uno de estos casos y en los otros casos en los otros países han podido determinar a través del proceso de diagnóstico qué puede ayudar mejor al gobierno con una cantidad relativamente corta, poco, reducida de dinero. Y al inicio de esto, ¿no? Esto sabemos que son cantidades de dinero pequeñas, pero lo hemos podido hacer, o los países lo han podido hacer. Y el punto final que quiero tocar aquí, dos puntos finales en realidad. Uno, estos son ejemplos muy diversos, pero veo una línea a lo largo de todos ellos. Y es que se trata de fortalecer los sistemas y lo que necesitamos ahora es fortalecer a los líderes más jóvenes, los líderes futuros del sistema para que sepan cómo hacer esto mejor en el futuro. Y lo que es importante, como hemos visto en el caso de Guatemala, es poder decir, oye, realmente tiene que haber un regulador aquí porque un sistema de wash que no tiene reguladores, es importantísimo que sí lo haya, ¿no? Y en el caso de Ruanda, que va más allá en este camino, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo podemos ver cómo hacer esto a nivel práctico, cómo fortalecemos el sistema y hacemos que el sistema funcione mucho mejor? Mi punto final es el siguiente. En las últimas 2 semanas, en el último mes, hemos tenido el anuncio del Water Forward, el movimiento liderado por el Banco Mundial que involucra a 10 bancos de desarrollo multilaterales. Tenemos la Conferencia de Agua de Naciones Unidas a final del año, con las sesiones preparatorias que esto requiere. Realmente espero que las personas involucradas en estos niveles muy altos de esta asistencia técnica se tomen el tiempo y aprendan de este tipo de ejemplo, porque ese es el trabajo, esa es la forma en que realmente se hace el trabajo, esa es la forma en que realmente se hacen las cosas a nivel de país y a nivel de distrito. Y hay una cantidad enorme de que se puede aprender de todo esto. Voy a terminar mis comentarios con eso entonces y agradecerle a los participantes, a los gobiernos y a los implementadores y a todas las demás partes, así como a Consult, por ayudarnos a aprender de esta situación, ¿sí? Entonces, volviendo, vamos contigo, Tommy. Gracias, Luis. Gracias por grandes perspectivas, asesoría o recomendaciones muy importantes. Bueno, entonces llegó el momento de que hagamos preguntas a los presentadores. Primero, si tienen alguna pregunta que quieran hacerle a los presentadores, por favor, tomen el micro, abran su micro o háganla por el chat. Mientras más rápido hablen, más preguntas tendremos respondidas. Tommy, sé que Kate tiene una pregunta. Sí, era de Leoncia que tuvo que irse. Ah, ok. Bueno, la pregunta es por qué el gobierno de Ruanda escogió trabajar con Agenda para el Cambio, Agenda for Change. ¿No? ¿Y qué los alentó a hacer esto? Quizás Olivier puede responder. Gracias. Bueno, de hecho, el gobierno de Ruanda decidió trabajar con Agenda for Change a través de IRS. Eh, Obviamente, ellos están trabajando mucho en Ruanda
¿no? Y bueno, había necesidad de trabajar con este plan de acción y se decidió trabajar con Agenda for Change, ¿no? Eh, y cuando pedimos el apoyo al gobierno, fuimos con el plan de acción, ¿no? Eso no fue iniciado por el gobierno, sino por nosotros con el apoyo de eh, Agenda for Change y luego, bueno, nos comunicamos con el gobierno de Ruanda y se trabajó de esta forma conjuntamente con el gobierno y Agenda for Change. Muchas gracias. ¿Alguien más con alguna pregunta quizá? Si es así, levanten la mano, hablan su micro, pónganla en el chat. Quizás déjame darle un seguimiento a eso, Olivia. Yo sé que esta es una iniciativa de IRS, pero supongo que eso requirió mucho trabajo con el gobierno, escuchar al gobierno y decir muy bien cómo podemos ayudarlos. ¿Esto es así? ¿Fue así? Sí, por supuesto. Tuvimos que conversar mucho con el gobierno, discutir mucho con el gobierno y conocer las necesidades del gobierno. Y también informar al gobierno sobre la asistencia técnica, ¿no? ¿No? Y el desarrollo del plan de acción también. Entonces, desde el inicio, el proceso tuvo la participación del gobierno, ¿no? Excelente. Quizás para apoyar a Olivier, quiero añadir que en relación al proceso, la asistencia técnica fue establecida por la colaboración más grande, Water People, WaterAid, AIC y otros involucrados, pero siempre el colectivo identificado como IRS es el proveedor principal, digamos, del apoyo, pero la oferta esencialmente fue propuesta desde la colaboración más amplia, digamos, ¿no? IRC fue el que, digamos, tomó liderazgo la asistencia técnica. Muy bien, excelente. Mientras piensan en sus preguntas, tengo una pregunta para Wilberg. Nos gustaría escuchar de ti, Wilberg. ¿Cuál es esta copropiedad entre el gobierno y los socios? ¿Cómo se vio en la práctica en el caso de ustedes? Esa asociación entre el gobierno y ustedes. Sí, ok, gracias. Pues en este caso, el del Ministerio de Salud ha estado involucrado desde el inicio de esta asistencia técnica. Estamos hablando a finales del año 2024. Ha participado en las convocatorias de talleres, por ejemplo, con diferentes actores, porque han estado involucrados la academia, el sector privado, las municipalidades que son los prestadores y ONGs. Entonces, el Ministerio de Salud ha estado facilitando, digamos, ese proceso de convocatoria. Entonces, también esto me trae una reflexión porque si supongamos que mañana terminara este apoyo de Agenda para el Cambio, yo estoy seguro que el Ministerio de Salud puede continuar con el proceso porque creo que está bastante empoderado de esta iniciativa. Porque ya lo dije al inicio, esta iniciativa no va a terminar en poco tiempo porque estamos también dentro de un marco político que tenemos que definir una hoja de ruta y esa hoja de ruta tiene que ver con las voluntades políticas, ¿verdad? Principalmente del Congreso de la República, que el Congreso es quien aprueba las leyes y prácticamente esta creación de una entidad reguladora tiene que ver con la creación de una ley. Entonces sí es un desafío muy importante, pero el Ministerio de Salud cada vez ha venido fortaleciendo su capacidad. Ahora ya cuenta con una dirección de agua y saneamiento. Anteriormente no existía esa dirección. Entonces tenemos se ve esa capacidad por parte del Ministerio que creo que puede asumir ese rol posterior a la asistencia técnica. Solamente y gracias. Excelente, sí, es emocionante poder ver esta colaboración y a lo que está llevando, ¿no? Todo esto. Bien, no veo otras preguntas, así que yo voy a
voy a hacer la siguiente pregunta. Quiero preguntarle a Sokun en este caso. Sí. ¿Qué es lo que va a seguir establecido en 3 años debido al trabajo que se ha hecho? Luis, ¿tenías un comentario, me parece? Ah, sobre la pregunta anterior. No, estaba poniendo simplemente sí. Ok, le hago esta pregunta a Sukun y luego vamos contigo, Luis. Sukun, entonces, ¿qué es lo que todavía va a seguir establecido en 3 años debido al trabajo que han hecho hasta el momento? Cuéntanos. Gracias, Tommy. Y, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos este fortalecimiento de sistemas que hemos trabajado con el gobierno. Entonces, si vemos, creo que esto puede contribuir mucho en el sector porque en el gobierno hay muchos cambios de personas, ¿no? Mucho movimiento de personas. Entonces, esto permite que la estrategia se siga manejando y se siga desarrollando. Y además tenemos un plan de desarrollo de capacidades que estamos tratando de implementar para mejorar la calidad y fortalecer la capacidad los recursos del gobierno, los recursos humanos, ¿no? Y estamos trabajando con ellos para, también estamos trabajando en un manual de fortalecimiento de sistemas de agua que vamos a trabajar con el gobierno para que ellos puedan continuar más adelante con su propia capacitación y la plataforma que ha lanzado, de capacitación que ha lanzado el Ministerio de Desarrollo Rural, ¿no? Y puedan colocar estos módulos en su plataforma, de módulos de capacitación, obviamente. Y también estamos trabajando en la descentralización, estamos trabajando con el departamento que es responsable de proporcionar eh, fortalecimiento de capacidades al gobierno, ¿no? Y estamos viendo, buscando la oportunidad de incorporar esta currículo de estas áreas de fortalecimiento sistémicos en los currículums, particularmente en las universidades que trabajan con los jóvenes que van a ser los que van a dar la continuidad, para que ellos también sepan cómo aplicar todo esto. Y en términos de eh, todo esto, esperamos que los jóvenes se unan a nuestro programa de capacitación por hoja jóvenes. Estos son jóvenes que trabajan principalmente en Camboya y tenemos un grupo de exalumnos que también están trabajando en diferentes áreas ahora y queremos que este nuevo grupo de jóvenes también pueda adquirir los conocimientos y promueva el uso del fortalecimiento sistémico, no solamente en el sector de agua o de wash, pero también en otras áreas donde se puedan aplicar, en otros sectores donde se pueda aplicar esto. Gracias, 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 excelente escucharte. Luis, vamos contigo. Yo tengo dos preguntas. Una para los equipos de país en general. Me da curiosidad, ¿cuánto es que la asistencia técnica básicamente permitió al gobierno hacer cosas que ellos ya sabían que tenían que hacer, pero no tenían la capacidad necesariamente para hacerlo, en oposición a permitirle al gobierno, digamos, probar cosas nuevas que les hubiera gustado probar, pero que de repente no habían pensado en eso antes de recibir el apoyo eh, externo, digamos, ¿no? O la asistencia técnica externa. Me da curiosidad sobre el equilibrio entre esas dos cosas o si eso fue relevante para el trabajo que hicieron. Y tengo otra pregunta para Ben en cuanto a una de las diapositivas de tu presentación dice, ¿no? Que no mucho de esto se utilizó para el trabajo downstream o posterior. Y eso no me sorprende para nada en realidad. Creo que el trabajo de implementación posterior es el que tiende a obtener la mayor parte del financiamiento, mientras que el trabajo upstream en términos del fortalecimiento sistémico no recibe tanto financiamiento. Entonces, ¿por qué crees tú que estas cantidades de financiamiento pequeño se enfocan más en el lado downstream que en el upstream? Muy bien. ¿Quién quiere responder primero de los países? Bueno, estaba,
Estaba tipeando en el chat para decir que estoy de acuerdo con Luis en cuanto al fortalecimiento sistémico y em, ah, mm, la asistencia técnica que apoya más a actividades upstream. Son las downstream que las que tienen más financiamiento, pero sin los sistemas upstream anteriores, digamos, las iniciativas de la parte downstream no pueden funcionar tan bien. Entonces, aguas arriba o aguas abajo, ¿no? Entonces, creo que nosotros nos estamos enfocando cada vez más en las parte aguas arriba, en las actividades aguas arriba. Creo que es lo correcto hacer, pero en todo caso no hay una respuesta correcta o incorrecta, ¿no? Pero creo que es tratar de buscar el mejor uso de nuestros recursos. Gracias. Gracias, Katie. Benjamín, vamos a ver a que los países nos respondan antes de volver a la pregunta de Luis. ¿Alguien, algún país que quiera comentar? Quizás están pensando, quizás estoy haciendo una distinción aquí entre lo que ellos quieren hacer y lo que quizás eh, tienen que hacer, ¿no? Quizás identificar que no es que esta no es una distinción apropiada al hacer al trabajar con el gobierno. Bueno, mientras esperamos a los países para formular su respuesta, sí, Benjamín, quizás tú puedas responder esta pregunta de upstream, aguas arriba, aguas abajo. Sí, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Yo creo que finalmente, y quizá no, cuando hablamos de flujos de trabajo no estamos hablando de servicios directos, sino de asistencia técnica que pueden ayudar directamente a crear las condiciones para una mejor calidad en el servicio. Creo que en el caso de Guatemala, asegurarse de que haya regulaciones claves para los proveedores de servicios, pero también podemos pensar en financiar a los proveedores de servicios, apoyar las capacidades de los servicios públicos. Y una de las cosas que para mí es muy importante y que vi cuando hice la revisión de documentos es ver a las partes interesadas involucradas en esta asistencia técnica. No hemos visto muchos proveedores de servicios, no hemos visto trabajo con los servicios públicos mismos. Entonces, para mí es una pregunta de equilibrio. Yo creo que el trabajo aguas arriba, involucrar al gobierno, la coordinación a alto nivel es importante, pero finalmente todos necesitamos trabajar con actores conocidos y que permitan la prestación de los servicios y asegurarnos de que ellos también estén involucrados en los esfuerzos para el fortalecimiento sistémico. Y cuando vemos, creo, a través de todos los 5 casos, eh, ¿no? No estamos viendo que cada ejemplo necesita, piense directamente en servicios públicos, ¿no? Quizás nos gustaría ver un poquito más de equilibrio con respecto a a los temas de alto nivel, pero pensar también en cómo trabajamos con los proveedores de servicios. Creo que para mí eso en parte se remonta un poco a cuál fue nuestro brief inicial, ver el impacto de la asistencia técnica, ¿no? Y esencialmente cuando uno ve, digamos, y toma los ejemplos, por ejemplo, de Uganda, que no se cubrió en esta presentación. En Uganda el trabajo que se hizo fue para apoyar el desarrollo de un proceso en cuanto al mapa de ruta de los viceministerios, que es un buen trabajo, pero eh, no tiene necesariamente mostrar el impacto es mucho más difícil, el impacto en los sistemas WASH, ¿no? Entonces es como digo, se trata de equilibrar las cosas de alto nivel que están menos relacionadas con el impacto, pero también tener estas actividades que tienen mayor impacto. ¿Responde esto a tu pregunta, Luis? Sí, sí lo hace, pero creo que eso nos lleva a la pregunta de cuál es el objetivo de la colaboración de este país de Agenda for Change, porque estos incluyen a socios que apoyan ¿no? el trabajo más balanceado. Yo no, a mí no me sorprende que la asistencia técnica haya ido, y creo que es más apropiado que haya ido a esas actividades que a las más aguas abajo, porque ahí es donde va la mayor parte del financiamiento y el hecho de que sea más difícil determinar cuál es el impacto
no significa que haya menos impacto, simplemente significa que es más difícil de medir y a menudo las cosas que son más difíciles de medir porque son aguas arriba, menos directas, no es que sean menos importantes, simplemente, de hecho, quizás sea más importante hacerlas estas correctamente porque eh, hay tantos efectos que tienen en el sistema, simplemente que es más difícil de medirlo, ¿no? Y, ¿no? Obviamente, no necesariamente esto significa que el enfoque debería haber estado en los tipos de asistencia técnica que sean más fáciles de medir. Yo diría que probablemente eso no es el punto de esta asistencia técnica, pero quizás no soy de Vito, bueno, no sé exactamente qué es lo que la fundación desea. Muy bien, gracias. Gracias a todos. Tenemos unos cuantos minutos más para la reunión de hoy. Voy a ir cerrándola. Si tienen más preguntas, pónganlas en el chat y estoy seguro que Alec y Bellingham va a tomar las preguntas y va a compartirlas con los presentadores. Entonces, nuestra siguiente diapositiva, por favor. El día de hoy hemos escuchado sobre experiencias de diferentes personas con respecto a la asistencia técnica y muchos de nosotros, de alguna forma o manera, hemos estado involucrados en la asistencia técnica y somos quizás alguien que ha gestionado la asistencia técnica o que ha proporcionado servicios a través de una asistencia técnica o hemos pedido servicios a través de una asistencia técnica de diferentes formas. Quiero escuchar de ustedes, pongan en el chat, por favor, todos pongan en el chat e indíquennos de lo que hemos escuchado de las experiencias de hoy, ¿qué harían diferente? ¿Qué harían diferente la próxima vez que estén involucrados en una asistencia técnica? ¿Puedo decir algo? Sí, claro, adelante. ¿No? En términos del desarrollo del plan de acción y la parte del costeo, creo que es importante tener el compromiso de diferentes socios, el compromiso para la implementación de las actividades, ¿no? ¿No? El compromiso de los fondos por 5 años, a veces es complicado esto, ¿no? A veces tienen que hacer consultas, ¿no? Para que puedan tener esta implementación del plan de acción. Entonces, eh, creo que eso lo podríamos mejorar el trabajo en esa área. eh, para saber que en el periodo de 5 años el Ministerio de Infraestructura va a revisar su plan de acción para hacer los ajustes donde sea necesario. Gracias. Gracias, Olivia. Olivier, gracias. Entonces, si han puesto en el chat qué es lo que harían de manera diferente la próxima vez que estén involucrados en una asistencia técnica. Quiero escuchar de más personas. A ver, sí, ¿no? Sí, también celebrar las pequeñas ganancias o avances, celebrarlos, eso es lo que cambiarían la próxima vez, es lo que han puesto en el chat. Eh, sí, más fortalecimiento liderado por el gobierno a nivel local, resultados basados en evidencia, sí, enfoques verticales y horizontales, Wilbert dice, ¿no? Sí, las partes interesadas, ya, muy buenas ideas, muy bien, excelente. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y esta diapositiva, Bettelman, esta es tu diapositiva, creo, ¿no? Gracias, Tommy. Sí, puedo leerla y luego quizás puedas añadir algo más si deseas.
lo que las personas han mencionado antes en el chat es bastante valioso. Yo creo que se alinea muy bien con algunos de los desafíos o temas que surgen en las actividades de la asistencia técnica y uno de los principales aprendizajes eh, resaltados en el documento de aprendizaje que vamos a lanzar, de hecho, esta semana, con el que nos apoyó Aquaconsult, y uno de los objetivos fue diseñar este tipo de marcos. Y desde el principio esto es bastante importante, pero también hay que tomar en consideración que las actividades de asistencia técnica, particularmente las orientadas a fortalecimiento sistémico, son iterativas, se aprende haciendo y hay un proceso de reflexión y también esto, ¿no? Vuelve al tema de la planificación, pero igual podemos medir el impacto o los impactos, ¿no? Desde el inicio, de la forma más crítica. Otra conclusión para nosotros como Agenda for Change, como comunidad, es cómo medir el cambio sistémico desde las asistencias técnicas de pequeña escala. Yo personalmente pienso que una infusión de asistencias técnicas pueden ser muy catalíticas en el sistema del impacto de apalancamiento que la actividad puede tener en inversiones más grandes y en el sector en general. Pero este es un punto clave. Y el último punto es cómo nos aseguramos de que la asistencia técnica llegue a todo el camino hasta la gente que queremos servir. Y estos los custodios del sistema, gobierno y el sistema que tratamos de servir como actores watch. Esto es información que queremos que nuestros miembros tomen con ellos y con el sistema hoy. Contigo, Tom. Ya estamos en la última diapositiva y a la hora. Gracias a todos por haber asistido el día de hoy a la sesión y por todas sus preguntas, todos sus comentarios. Se va a compartir la grabación con ustedes, no se preocupen. Así que nos vemos la próxima. Muchas gracias a los ponentes, a Tommy. Gracias. Y a las intérpretes, gracias.